Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Vamos a leer, mi estimado Mauricio, el pasaje. Dice la Escritura en Mateo capítulo 21, verso 23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tenemos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Qué belleza de enseñanza. Pero es que uno se detiene a pensar en el comportamiento de la gente en los días de Jesús. ¿Cómo se le ocurre decirle a Jesús con qué autoridad? Amén. Si acababa de maldecir la higuera y se secó. Amén. Si usted mira, antes ha ingresado como rey a Jerusalén. Y antes de ingresar, sana a 2 ciegos. O sea, usted mira unos antecedentes impresionantes. Autoridad, poder por todo lado. O sea que de alguna manera refleja el desconocimiento de algo tan importante que estaba sucediendo en el pueblo. Porque no puede ser que viene una persona llamada Jesús y hace señales, maravillas y milagros. Amén. Y todavía tienen la osadía de preguntarle con qué autoridad. ¿Es que le parece poca autoridad que por la palabra se seque una higuera? Y que no fue en un proceso largo. No. La maldijo y se secó inmediatamente. El desconocimiento de saber quién estaba enfrente los llevaba a eso, y muchas veces a criticar y a generar controversia ante lo que Jesús decía. Usted lo decía, mi pastor, no solamente el Señor había entrado, no solamente Jesucristo había entrado como rey, sino que empezó a hacer milagros. La palabra nos decía... La historia dice sí, que ya había hecho los milagros. Venía haciendo milagros y todavía la gente... Y la consecuencia de todo eso es que de alguna manera quieren hacerlo rey. Así es. Solo que utilizan una filosofía muy diferente a la que se hacía para ungir a los reyes. ¿Ya? Así es. Entonces es muy interesante, porque el proceso que trae Jesús en todo el Evangelio, desde su concepción, Amén, es más que suficiente como para que la gente diga: oh, definitivamente, si viene a cambiar todo aquí en el templo, pues no se le puede cuestionar, porque ha dado pruebas de su autoridad frente a los demonios, o sea, el mundo espiritual, frente a la naturaleza en sus diferentes reinos. Enfermedades incurables. Claro. No, es que usted mira a Jesús de ese pasaje hacia atrás y usted lo ve ejerciendo la autoridad sobre el mundo espiritual, Amén, inclusive sobre el mismo Satanás, a quien lo somete bajo la palabra diciendo: escrito está, al Señor tu Dios servirás y a él solo honrarás. Y Satanás le tocó agachar la cabeza, a aceptar esa autoridad. amén. Luego usted ve una cantidad de milagros que, hombre, tiene que ser uno muy ciego para no pensar que quien los está haciendo es diferente a los demás. Que llama inclusive la atención de los discípulos, porque cuando le traen a él un endemoniado, a ellos, para que lo sanen, no pudieron. Y cuando viene Jesús,
Jesús les dice, hombres de poca fe, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Y liberó al enfermo de su potestad demoníaca. Y enseguida los discípulos le dicen, Señor, explíquenos por qué nosotros no pudimos. ¿Cierto? Amén. O sea, la autoridad de Jesús era visible. Uno no entiende por qué después de todo esto se les ocurre acercársele a Jesús para preguntarle sobre con qué autoridad. Porque claro, esa pregunta surge en razón a una acción. Amén. ¿Cuál es la acción? Pues que él llega al templo y encuentra un desorden, no pequeño. Y resulta que según la oración de Salomón, en el capítulo 6 del segundo libro de los Reyes, perdón, de Crónicas, es clara. Perdón. Es clara porque la oración de Salomón dice que ese templo se ha construido con un fin. Amén. Y es que todas las personas que tengan dificultades vengan allí y encuentren la solución al problema. Inclusive cuando se presenten fenómenos como el cambio climático. Si el cielo cerrare la lluvia y tu pueblo viene aquí y ora, que tú le des lluvia. Si alguien está al borde de la muerte por la violencia, lo persiguen, y viene acá, que aquí encuentre un lugar seguro. Si cualquiera que fuera el problema, leas en el capítulo 6 del segundo libro de Crónicas, y usted encuentra que en la dedicación del templo, la oración que hace Salomón, incluye inclusive la salvación de los pecadores. Y ahora estos señores le han dado un uso diferente. Y es que es muy bonito entender ahí el paso a paso de lo que vemos. Dice, porque Dios estaba en el templo. Voy a poner un ejemplo, hermano Carlos, aquí como para que la gente entienda. Si el mismo Señor Jesús se hace presente en la iglesia, el hermano Carlos le dice, enseñe. Claro. Se hace, porque es que es dueño. ¿Cómo le va a decir usted, no, espere que yo predico y usted quédese sentado? No, no, no. Aquí el Señor estaba en el templo enseñando en el lugar que le pertenecía a él por razones lógicas. Natural. Por razones naturales, ¿sí? Y parte de esa parte vino el cuestión, ¿con qué autoridad? O sea que la gente le da una autoridad, como quien le dice, ¿usted cómo está predicando y enseñando aquí? ¿Quién le dio permiso? Decían estos religiosos que estaban en el momento ahí, ¿quién le dio permiso? Pero es que ahí estaba, era el dueño del templo. Ahí estaba. No estaba cualquiera. No estaba que ellos no lo veían ni lo percibían, era otra cosa. Pero ahí estaba, era el dueño del templo. Y la segunda pregunta dice, ¿y quién te dio esta autoridad? Es decir, estaba el dueño del templo, estaba en su lugar y aún así no le veían. Y dice, ¿y de dónde proviene esta autoridad? Es que Dios tiene una autoridad en sí mismo. Absoluta. Absoluta. No, pero me llama mucho la atención es que ellos se atrevan a hacer la pregunta cuando hay unos antecedentes. Amén, así es. Sí. Es que no es cualquiera el que ha llegado. Déjenme ilustrarlo. Mucho gusto, me presento. Yo soy Jesucristo y mi hoja de vida es esta. Por favor. ¿Cierto? Cierto. Fui engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo. Y en una mujer que no había conocido varón. Amén. Además, el día de mi nacimiento hubo una alteración en la galaxia, ¿no? Una estrella toma la decisión de hacer saber quién soy yo. Amén. Y una corte angelical cantaba, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad de Dios para con los hombres, porque traemos una noticia importante, y es que ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. En este proceso, déjenme pensar, sí, no, está algo bien. así como Jesucristo está presentando su hoja de vida Amén. ante un auditorio que, de verdad, y entonces les muestra maravillas en la naturaleza, maravillas en el mundo espiritual, maravillas en la vida de los humanos, maravillas en el mundo mineral. Es decir, él hizo maravillas y milagros en todos los reinos conocidos. Amén. Mostró su autoridad en todo. En todo. Y ahora estos caballeros tienen el descaro de decirle, venga, ¿usted por qué hace esto? Además, ¿quién le dio
¿Quién le dio? Ellos estaban esperando que dijera el sumo sacerdote. por Exactamente, esa era una de las cosas que Posible, ¿no? claro, que ellos posiblemente ejemplo. No, yo esperaban. estoy aquí fue porque el sumo sacerdote me dijo que lo hiciera. Exactamente. Pero Jesús No no necesita- tiene autoridad superior, porque Él es la autoridad Amén, así única. es. Amén, gloria a Dios. A mí me encanta esa carta del Pablo a los Colosenses, porque dice que por Él, para Él, Y dice, por Él, en Él y para Él son todas las cosas. Y Juan capítulo 1 dice que Jesús es la causa y que el universo es el efecto de su autoridad. ¿Sí? Eso es lo que dice San Juan Así capítulo es. 1. El verbo se hizo carne y todo lo que hay fue hecho por Él. Y sin Él, nada de lo que hay hecho fue hecho. Pero hay algo que tiene una connotación muy importante cuando uno entra a la etimología. Mire que dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. amén. Y en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Cuando uno lee la palabra luz para referirse a Jesús, si ustedes investigan etimológicamente, descubren que lo que la Biblia está diciendo con esa declaración es que Dios vino al mundo. Amén. Porque la palabra Dios viene de la palabra luz. Amén. Es muy interesante cuando uno estudia la etimología de la palabra. Entonces, lo que la Biblia está diciendo es, Dios vino al mundo. Dios vino al mundo. ¿En quién? Nada más y nada menos que en la persona de Jesús. Dios se hizo carne, como dice el verso 18. O Dios se manifestó en carne, como dice 1 Timoteo 3:16. Amén. O Dios de la descendencia de los patriarcas y los profetas, el cual vino Cristo, dice que es Dios sobre todas las cosas. Y a Jesús, escuche usted, a Jesús se le ha de doblar toda rodilla Amén. de los que están en el cielo, en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. Y toda lengua tendrá que confesar quién es Él. Amén. Entonces, a uno sí le llama la atención cómo aquellos señores son tan atrevidos para cuestionar la autoridad de Jesús. Pastor, hay algo que me llama mucho la atención aquí, es que ellos miraban a Jesús desde un estatus humano. Ellos decían, este viene a quitarnos el lugar, en cierto modo, la autoridad que nosotros tenemos, y pensaban más humanamente en una envidia y generándoles un escozor humanamente que mirándolo espiritualmente por todos los antecedentes que traía Jesús. Porque si ellos lo hubieran mirado a Jesús desde todos los antecedentes que ya nombraba nuestro pastor, ellos tenían que haber entendido que el que estaba frente a ellos era el dueño y autor de todo. toda la autoridad y dueño de todo. Y es que aquí viene antes el Señor les hablaba y les daba a entender claramente, aquí les va a hablar de frente a esa religiosidad, a ese sacerdocio judío, a todos los dueños del templo que se creían dueños. Dios les va a hablar de frente, ya les va a abrirles y mire, es que el que está aquí es el que está aquí y Entonces, yo soy Jesús. Claro. Entonces, dejando claro que Jesús es la autoridad única y absoluta en el cielo y en la Amén. tierra. Amén. Por eso dijimos que ante Él se doblarán, ¿qué? Toda De los que están en el cielo. Si el Padre fuera diferente a Jesús, le tocaría doblar la rodilla ante Jesús. Amén. Y si el Espíritu Santo fuera diferente a Jesús, tendría que arrodillarse a los pies de Jesús. Pero lo que el texto está diciendo es que Dios es único y se manifiesta de diferentes maneras. Amén. En el Antiguo Testamento a través de teofanías, en el Nuevo Testamento de una manera personal. Amén. Por eso la única persona de Dios es Jesús. Jesús. Es Jesús. Entonces, dejando hasta ahí que Jesús es la autoridad única, soberana, y que lo ha demostrado a través de los antecedentes que se dan antes de que Él entre al templo. Amén.
Está claro. 2, muy importante tener en cuenta que cada lugar tiene un uso. Amén. Y vale la pena ilustrarlo. Por ejemplo, hay en las ciudades determinados usos del suelo. Sí. Entonces, hay lugares que aunque yo quiera construir esto, no puedo construirlo. Pueden construir. No puedo construirlo, porque la norma lo dice. O sea, con esto quiero decir que hay lugar para todo. Entonces, por eso aquí, en esta cuadra, por ejemplo, no tenemos un éxito o un almacén al costo. Para la industria o para la parte habitacional. Exactamente. Entonces, eso debe de indicarle a las personas que el lugar que se había consagrado para Dios no podía dársele otro uso. ¿Cuál era el uso que se le debía dar? Que los enfermos fueran sanos, que los pecadores fueran salvos, que en los momentos difíciles del pueblo israelita se acercaran allí y encontraran de Dios su respuesta. Que el pueblo israelita pudiera ingresar allí para escuchar la ley de Jehová, que es perfecta. Amén. ¿Cierto? Que allí se congregaran en torno a Dios y a su palabra. Básicamente, ese era el fin de ese escenario. Amén. Pero estos lo habían pervertido, porque como iban peregrinos de todo el mundo, no solamente habían colocado un impuesto para entrar, porque recuerden que para entrar al templo, Sí, señor. los señores fariseos habían puesto un impuesto que debían de pagar. Y usted lo lee cuando Jesús está en su tienda y sorprenden a Pedro en la calle y le preguntan: oye, Pedro, ¿el maestro sí paga los impuestos? Y Pedro, claro. Y viene a hablar con Jesús. Me imagino a Pedro, voy a ir a preguntarle a Jesús si la respuesta estuvo bien o estuvo mal. Pero antes de que Pedro ingrese, Jesús le dice: oye, Pedro, ¿quiénes son los que están obligados a pagar los impuestos del templo? Digo, los extraños. Digo, bueno, o sea que los nativos no. Digo, no. Bueno, sin embargo, para que no digan nada, ve al mar, saca un pez, ábrele la boca, y ahí está el estatero, paga por ti y por mí, para que no digan nada. Interesante. Lindo esa posición de nuestro Señor. Claro. Él no tiene que pedir permiso, hermano. No. Todo es de él. Todo pero es de él cumple No, es que hay un conjunto de cosas ahí en eso que les acabo de comentar que se me llena la boca de agua. Me emociono. Amén. Porque no sé, pero a mí la palabra me produce algo interesantísimo. Todos los días me apasiono más por ella. O sea, era tal la osadía de los fariseos que cobraban impuestos. Y era tan llamativo entrar al templo que la gente lo pagaba. Pero eso llevó a que le dieran un uso comercial. Es un centro comercial. Ya no es el templo, es un centro comercial. Hay cambistas, sí, las casas de cambio que conocemos acá. Monedas extranjeras. Entonces, en moneda extranjera la gente llega, venga, yo quiero pagar el impuesto, pero soy griego. Yo quiero pagar el impuesto, pero soy de Tarsis. Yo quiero pagar el impuesto, pero la moneda que traigo es el yen. Yo quiero pagar el impuesto, pero la moneda es la esterlina. Entonces están los cambistas. Si la esterlina se paga tanto, el yen se paga tanto, y aparte de eso, también transportaron hasta allá animales. Digo, bueno, la gente viene y quiere llevarse una mascota. Tremendo. ¿Hasta dónde se había desdibujado por completo lo sagrado? El uso de lo sagrado. El uso de lo sagrado. Entonces estaba profetizado desde el tiempo antiguo: el celo de tu casa me consume. Amén. Amén. Interesante, amén. ¿no? Sí, muy bonito. Y ahora, después de que le han dicho que él es el rey, pues como rey dice: venga, me han coronado rey, entonces me obedecen. Voy a comenzar a hacer mi función ¿De rey? De rey, sí. Quitar todo esto. Y eso genera la reacción de ellos. Amén.
Pastor, y es que hay algo especial en Jesús ahí, es que la diferencia de cómo Jesús ejercía la autoridad y cómo la ejercían ellos. Ellos de pronto utilizaban la autoridad para hacerlo desde un estatus del conocimiento. Yo soy el que más sé, yo soy el que puede utilizar la ley. Eran los teólogos los que más sabían y maestros. Y maestros. Pero Jesús utilizaba la ley, el conocimiento y utilizaba todo esto y la autoridad para servir. Y ellos lo utilizaban para ser amos, para ser señores. Invertido. Y Jesús utilizaba la autoridad para servir. O sea, es lo que a mí me llama la atención. Y yo digo, o sea, ellos viendo que la autoridad estaba siendo bien utilizada, en vez de decir, vamos a aprender, le generaba era escozor. Así ¿sí? es. Oiga, eso siempre ha estado a lo largo de toda la vida, ¿no? Eso es una copia de lo que se vive en el mundo moderno. Que a quienes solo han explotado al pueblo, el pueblo se rinde. Y quien le ha servido al pueblo, lo rechaza. Así es. Entonces, ese es el fenómeno que se da allá. Jesús ha hecho cualquier cantidad de cosas que son más que suficientes para que ellos valoren y entiendan que el que está ahí no es cualquiera. Es el Señor. Amén. Dios Todopoderoso. Pero hay algo que también me llama mucho la atención, y es que ante la pregunta hay una respuesta que no tiene respuesta. Por eso fue que dimos ese título, ¿no? Amén. Sí, señor. Bueno, ¿ustedes quieren saber con qué autoridad hago yo todo esto? Es sencillo, respóndame en una. Sí. ¿El bautismo que predicaba Juan era del cielo o era de los hombres? Y déjenme imaginar el escenario, porque es que la Biblia dice, discutían entre sí. Sí. ¿Oíste, Jair? ¿Qué hacemos acá? ¿Tú qué opinas? ¿Lo que hacía Juan de verdad era del cielo o era? Qué confrontada tan terrible, ¿no? No, ellos tienen una discusión y al final, venga, ¿al fin qué? Sí. Él los presiona. Claro. Venga, ustedes no están muy interesados. Díganme entonces. Y no sabemos. Ah, ustedes no saben. Ah, bueno, entonces yo tampoco les respondo. Sí. Moraleja, no siempre todo lo que le preguntan a uno tiene que responder. Amén. Amén. A veces en las iglesias se le acercan al pastor para preguntarle por qué tal cosa. Es muy usual. A mí como pastor se me han acercado cristianos frente a determinadas circunstancias para preguntarme por qué. Yo le he dicho, ¿por qué no? Ya. No, pero es que necesitamos... No, ¿por qué no? Ya. Pues uno mira la conveniencia o la inconveniencia y sabe que dar una respuesta que satisfaga al individuo puede hacer más daño, Sí, señor. que beneficio. Así es. ¿Ya? Y precisamente cuando uno mira muchas cosas en el desarrollo de la obra de Dios, hay preguntas que la mejor respuesta es no la respondo. Y es que en esta pregunta que el Señor es algo muy bonito, porque ustedes quieren saber yo con qué autoridad tengo, yo les voy a preguntar algo para que quede en el plano que ustedes no tienen ninguna autoridad. Porque la pregunta tiene esa controversia tácita. Yo les pregunto algo que ustedes sencillamente dicen no saben, o sea, no tienen ninguna autoridad. Porque al Señor Jesucristo, Él sí tiene toda autoridad y responde, pero Él se guarda su respuesta porque simplemente quería era evidenciar que ahí no había nada, que no sabían nada. No, y algo muy importante es que Jesús acude a un personaje que era conocido. Por favor, Juan. Imagínate que cuando Juan vino predicando, la gente venía multitudes a ser bautizados por Juan en el Jordán. ¿Y qué les decía Juan? ¡Oh, generación de víboras! ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? A hacer frutos dignos de un verdadero arrepentimiento. Entonces aquí hay una cosa que es muy importante tener en cuenta. Jesús dice, si ellos alcanzaron a entender que Juan era el profeta y habló de mí, ¿cómo es que ahora desconocen mi autoridad? Entenderán quién soy. Claro, si son capaces de descifrar
lo que Juan hacía, pues entonces no les va a quedar difícil entender quién soy yo. Así es. No, Pero el prejuicio religioso. ahí vamos, hermano Carlos, usted tocó la palabra clara. Donde estos hombres respondan lo que sentía en su corazón al otro, ya los echan del Sanedrín. Usted ya usted ya no pertenece aquí, pero es que como la religiosidad está tapando, cubriendo la verdadera necesidad del hombre. No, es que uno mira, hermano Mauricio y Jair y Ezequiel y audiencia en general. Hay gente que sabe que el evangelio es la verdad. Amén. Amén. Así Hay es. gente que sabe que solo existe el único y soberano Dios. Amén. Pero no están decididos ni dispuestos a dejar lo que sea por seguirlo a él. Pastor, una vez, Yo estoy seguro que muchos de estos Sí. que discutían ¿sabe? decían, oiga, este es el Mesías. Sí. Lo que pasa es que si decimos aquí, Pastor, y es que Perdemos todo lo que... no, es que el texto dice, si decimos que del cielo, entonces nos va a decir, ¿y entonces por qué no han creído? ¿Por qué no creyeron? Sí. Y si decimos que de los hombres, pues problema, nos apedrean, porque ¿quién no conoce a Juan como profeta? Oiga, Jesucristo es muy Esa inteligente. pregunta fue muy... Razón tuvo Pablo cuando escribe en la carta a los Colosenses, en él están escondidos todos los tesoros Amén. de De la la sabiduría sabiduría y del de la- conocimiento. Usted iba a decir algo. y ellos, olvidando ellos que Jesús conocía todo, y sabía lo que cavilaban en sus mentes y lo que pues pasaba en su corazón. Ahora lo que usted decía, hermano Carlos, hace unos años tuve la oportunidad de hablar con un personaje importante de una religión y decía, yo entiendo todo lo que es el evangelio, pero yo no puedo darle la espalda a quien me ha dado todo. O sea, Imagínate. en su corazón decía, y pasaba casi que igual lo que pasaba en este texto. Pocas palabras decía, si yo me voy en pos de Jesús, que sé que es el rey, que es el Mesías, pierdo el estatus que yo tengo ante el pueblo. Y sin saber ellos que si se perdieran ellos, ganaban el alma con Jesucristo y ganaban con Jesucristo. Pero es eso, de pronto lo que decía el hermano Mauricio, o sea, ellos cuidaban más su estatus delante de la gente que reconocer que el que tenían ahí era el autor de todo lo que ellos conocían. Y que tenía la solución. Así es. Amén. Es que es muy importante cuando uno mira la figura autoridad. Jesús había dado pruebas de autoridad frente al mundo espiritual, frente a la naturaleza, frente a las enfermedades. Dígame qué les hacía falta para entender quién era él. No, amén. Y además que aquí hay algo importante que resaltar. Toda esa demostración de autoridad y las credenciales de Dios como rey que demostró, lo hizo, déjeme decirlo, en las calles por donde caminaba. Abiertamente. Aquí él estaba tomando, si me permite la palabra, posesión de su lugar. ¿Sí? Pero ellos se sienten, oiga, aquí vino en nuestro campo, en nuestro lugar, que ellos lo miraban religiosa y humanamente, vino Dios a tomar posesión de su lugar, porque aquí hay un enfrentamiento frontal. El Señor ya no anda enseñándoles de una manera, llamémoslo así, para que puedan entender ciertas o no cosas. Aquí Dios está tomando posesión de su lugar y les está haciendo un enfrentamiento frontal. Aquí Dios abre y dice, aquí estoy, y como ustedes me dijeron que yo era rey, pues este lugar me pertenece. Y que mire que Jesús hablaba, en ocasiones hablaba a grupos pequeños, en ciertos lugares, en sectores a veces poco visibles. No, aquí Dios comenzó y Jesucristo empezó a hacer, declara, delante de todo, comenzó a declarar quién era Él, para que conocieran quién era el que tenía la autoridad. Y hay algo que también vale la pena analizar. Él se autoproclama. Amén. Mi casa. Sí, señor. Se autoproclama dueño. Sí. Y no estaba equivocado. No, pues es que... El Salmo 24 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Cuando él dice, mi casa, él no está fuera de lo que debe ser. Él está en lo que le pertenece. Mi casa, casa de oración es. Y ustedes lo han convertido en guarida de ladrones. Oye, hay varias cosas que me llaman la atención del pasaje, porque también me muestra la emoción de Jesús. Amén.
porque la ira es una emoción, Sí, ¿cierto? cierto. Y Jesús refleja de alguna manera ahí esa emoción. Toma un látigo y los saca a todos. Y volcó las mesas de los cambistas y limpió la casa. Y mire lo que sucede después. Vinieron los enfermos Y fueron sanos. y fueron sanos. O sea que el lugar donde se predica el mensaje de Dios es más importante que el hospital. Amén. Amén, así es. Es más importante que los centros de rehabilitación desde donde siguen delinquiendo los delincuentes. Amén. Invierten billones y billones arreglando y haciendo porque hay que meter tanto delincuente. Cuando el Estado debería más bien de preocuparse porque esa gente tenga un encuentro personal con Dios. Cuando entramos a este campo, vale la pena aclarar de que la iglesia hace un trabajo social impresionante. Y sin precedentes, hermano. Así es. Sin precedentes. Claro. Cual- La gente va a la prisión y no cambia. Desde ahí están delinquiendo. Pero la gente viene al lugar donde se predica el evangelio y Dios con una sola palabra Amén. le Claro. cambia el chip. ¿Quiere que le dé un dato estadístico? ¿Sí? A la sociedad de nuestro Colombia, una persona que cae en la cárcel le cuesta 45 millones de pesos anuales Al Estado. al Estado. Que lo pagamos Que nosotros. lo pagamos. Entonces, imagínese si el Estado mirara y apoyara mucho lo que se hace en la obra evangelística, en la iglesia, en el Señor. ¿Cuántos millones de millones le ahorra la iglesia al Estado? Allá iba con la estadística. Interesante. Hombre, yo creo que si el Estado le pusiera cuidado al trabajo que hace la iglesia, yo estoy seguro que buscaría volcar Amén. todos sus esfuerzos a que la gente tenga un encuentro personal con Dios. Así es. Afortunadamente, Dios está haciendo una obra. Amén. Ya tenemos miles de predicadores en las prisiones. Amén, así es. Tenemos personas trabajando en los hospitales, en los centros oncológicos, De tiempo completo, de hermano. pastor. tiempo completo. Y Dios está rompiendo cadenas, está haciendo milagros. Amén. Y es maravilloso encontrar gente que ayer estaban condenados por delitos terribles, hoy totalmente regenerados. Ahí, por ejemplo, me estaba escribiendo uno desde la prisión. Sí, señor. Me escribió desde la prisión, haciéndome saber todo lo que ha tenido que vivir, pero que ahora es uno de los que Alaban y glorifican el nombre llevan de el Jesús. mensaje de Amén. Dios. Oiga, ahora que usted dice esto, una vez nos sucedió algo. Estamos predicando en unas estaciones y subestaciones de la policía en Barranquilla, y un general que fue el que nos abrió y nos dio el paso para que predicáramos, nos decía: vengan por favor y síganos predicando, así sea una vez a la semana. Desde que ustedes están predicando, mi subalterno, o sea, la policía, ha cambiado la conducta y el comportamiento de ellos ante las acciones que ellos tienen que hacer cada día. ¿No? Y por eso la iglesia ha desplegado su esfuerzo a todas las instituciones públicas. Amén, amén. Así es. Porque la misión de la iglesia es precisamente eso, que la gente se dé cuenta que el ser humano no se transforma por normas, Amén. que el ser humano sufre un cambio a través de un milagro Amén. que solo Dios puede hacer a través del Evangelio, de lo cual nosotros somos testigos. Aquí no estamos por ser los mejores, No. Amén. aquí Así es. estamos porque tuvimos un encuentro personal con Dios y ese día la vida cambió. Nos tocó esa autoridad, hermano. Claro. Y ante Él, ¿quién se revela? Gloria a Dios. Si Él es Dios. Así es. Él es Dios. Mire que una de las cosas que nos decía ese general era, desde que se está predicando aquí en las estaciones, es más fácil a los policías, a los capitanes aceptar las órdenes, porque las conductas han empezado a cambiar en ellos algo, y es más fácil que ellos reconozcan la autoridad ahora, desde hace unos meses que ustedes empezaron a predicar. Es más fácil, oiga, ahora que ellos están escuchando la palabra de Dios, que acepten y asimilen la autoridad.
comportamiento del ser humano que es difícil reconocer las No, y autoridades. sobre todo personas que tienen problemas muy serios desde Sí, la señor. crianza. El evangelio llega para cambiar la vida. Amén. Muy interesante eso. Entonces recuerde, usted, estimado pastor, estimado creyente, el lugar de predicación no es para cederle el púlpito al aspirante a la alcaldía Amén. o al aspirante al consejo. ¿Sí? En estos días yo he sido tan importante. Eso me han llamado, que les dé citas. Porque ahora sí son importantes los cristianos. Claro. Ahora son importantes. Pero qué interesante que los pastores, los líderes, los creyentes comprendan que la iglesia no avala a ningún candidato. Amén. Así Amén. es. Que la iglesia no tiene candidatos. Es también importante que la gente sepa Claro eso. que sí, muy importante, hermano. Porque pues ahora la iglesia imagínate, más de 1 millón de creyentes. Y si cada creyente se gana 2 o 3 personas, pues van a cambiar el destino político del país, para bien o para mal. Ujú. Pero la iglesia dice, no, nosotros no podemos ser agentes de división. Amén. Nosotros estamos llamados a unir al pueblo en torno a una causa, que es la obediencia a Dios Dios. a través del Evangelio, donde no puede presentarse disensiones por partidos políticos, Amén. que al final es de la tierra. ¿Ya? La iglesia no se opone a que los cristianos se postulen o a que los cristianos elijan, porque la iglesia también respeta los derechos ciudadanos. Amén. Y un derecho ciudadano es elegir, Y como ser también elegido. ser elegido. Amén, amén. Amén. Pero la iglesia, como iglesia, no avala a nadie. Amén. Por eso estamos diciendo, al lugar de predicación, por humilde que sea, o por suntuoso que sea, no se le puede dar un uso diferente al de la predicación del Evangelio. Amén. Ojalá que eso lo entendamos. Y yo lo digo con autoridad de conocimiento, porque la iglesia, a través del presidente de la iglesia, obispo, presidente de la iglesia, siempre emite un comunicado por los diarios más importantes del país diciendo: la iglesia no tiene candidatos. Amén. Así es. La iglesia no avala candidatos. Para que si a su iglesia llega alguien diciendo: hermano, es que el pastor tal, hermano, pues usted ya sabe que no es cierto. Amén. Y el pastor que intervenga en esos asuntos políticos, inclinando el pueblo hacia cualquier área de la política, pues es sujeto de Disciplina. llamado de atención, inclusive de disciplina y hasta de destitución. Amén. Porque el pastor está llamado es a predicar el evangelio. La razón de ser no es nada de eso. No hay otro objetivo. En cualquier lugar de Colombia o del mundo donde haya un predicador de la iglesia, su trabajo es predicar el evangelio. Amén. Eso debe tenerlo en cuenta todos los creyentes. Amén. Y yo hago este comentario porque a mí se me han acercado creyentes que tienen sus nexos políticos por medio de los cuales, entre comillas, dicen que tienen el empleo. Porque se les ha olvidado que el que ha provisto esa bendición es Dios. Es Dios. Pero piensan que es el concejal o es el alcalde, cuando es Dios el que ha hecho posible. Amén. Sin embargo, se respeta esa manera de pensar. Entonces vienen y le dicen a uno: pastor, es que el doctor con quien yo trabajo quiere venir. Y lo más curioso es que solo vienen cada que hay elecciones. Después de que llegan allá, se les olvida el pueblo. Amén. ¿Cierto? Así es. Las promesas, todo lo que ellos dijeron, eso se les olvida. Pero cuando son elecciones, entonces, ahí sí es importante la iglesia. Es ahí donde la iglesia tiene que fijar una postura. Y la iglesia la ha fijado, La tiene. muy clara. Amén. La iglesia no tiene candidatos, no avala candidatos. Ah, pero es que yo soy creyente y quiero ser concejal. Vaya
haga su trabajo, pero no cuente que la iglesia como organización lo va a apoyar. Amén. No, que es que yo quiero ser alcalde, o que es que quiero ser gobernador, o quiero ser presidente, y quiero tenerlos en cuenta a ustedes. Vayan, hagan lo que quieran, pero con la iglesia como organización no cuenten, porque la iglesia, la misión de la iglesia no es la política. La misión de la iglesia es llevar el evangelio, que transforma, que cambia, que produce cambios en el comportamiento de los individuos. Porque en eso sí tenía razón Pablo cuando dijo, no me avergüenzo del evangelio. Porque es el poder de Dios. Es que los cambios en la autoridad, en el ser humano, cuando enfrenta la autoridad, son visibles. Este general decía, ojalá las personas que nos encontremos a diario sean cristianas. Me decía, nosotros cuando hemos encontrado cristianos con cualquier tipo de novedad e infracciones, y nosotros vamos a respetarlo porque dice, bueno, son cristianos, se equivocaron, señor, no vamos a hacer esto porque usted es cristiano, y nos han dicho, dice el general, póngame el comparendo, porque yo soy cristiano y tengo que hacer las cosas como se deben. Así y él decía, ojalá las personas del común conocieran a Jesús, porque el principio de una persona que escucha a Jesús es reconocer la autoridad. Amén. Es que tiene que ser así. Por eso un cristiano no puede ofrecerle plata a la gente de tránsito. Amén, así es. No puede. No, para No puede. ni pasarse el semáforo en rojo, hermano. Ahora, él es la autoridad. Así es. Hablando de eso, el Sí. policía es la autoridad. Sí. Yo soy pastor, pero en la calle el policía es la autoridad y yo debo de respetarla. Amén. ¿Ya? Y no debo de cruzarme el semáforo porque no hay policía, sino porque sé que hay una ley que dice que no lo puedo Amén, hacer. así es. Amén. ¿Está claro? Por eso cuando a mí me para un policía, cometió una infracción. Ah, bueno, señor. Nada que hacer. Pero Profe- esa autoridad, yo le quiero contar una anécdota. Iba por la Caracas y timbre ese teléfono y yo no lo contesté porque dije, Me es sanciona. prohibido. Claro, me Es expongo. prohibido. Ujú. Pero resultó que llegué al Restrepo y voy a cuadrar el carro. Y otra vez el teléfono. Yo ya estaba orillado, pero el carro estaba prendido. No había apagado el vehículo. Y ahí me llegó el policía. Apareció él. Que usted sí sabe que no se puede hablar por teléfono cuando usted está en la calle y el vehículo está prendido. Y le dije, sí, señor. Lo que pasa es que vienen llamándome desde... Yo vengo de tal parte y me ha pasado esto. Digo, no importa. Papeles. Yo le pasé los papeles. El hombre espera ahí como 15 minutos y no me hace el comparendo. Entonces yo voy y le digo, venga, yo cometí la infracción. Hágame el comparendo porque yo no me puedo quedar todo el día acá. Y me dijo, hombre, una persona tan sincera como usted, no vale la pena hacerle el comparendo. Y Pastor. no me lo hizo. Es la autoridad. Él puede decidir en el momento de Amén, lo hace o no. así es. Pero otra cosa es que yo le pase el billete. Así Amén. es. O que venga gente, hay 50,000 maneras de resolver Es esto. que, hermano, mi experiencia también fue muy bonita. O sea porque que aquí estamos hablando de de ética. autoridad, Amén, sí, así es. y de ética. La experiencia mía que pasó, me paró el policía de tránsito, me revisó, yo me di cuenta que mi pase estaba vencido, no lo sabía, él se dio cuenta. Me dijo, mire, su pase está vencido. Le tenemos que detener el carro y de comisario, sí, haga lo que quiera, usted es la autoridad. Entonces me dijo, ¿qué más tiene en el carro? Entonces yo le abrí la puerta del baúl y ahí estaba mi Biblia y unos tratados. ¿Y sabe qué me dijo el policía? Dios le bendiga, hermano. Ahí la creyó. Era creyente. ¿Usted se imagina, hermano? Imagínese donde usted ponga a ofrecerle. Yo me presento como creyente, imagínese. No, es un llamado a los cristianos Amén. a que seamos correctos. A que entendamos la autoridad. respetamos la ley, Ujú. a que aceptemos la autoridad, a que le demos uso al evangelio acorde a lo establecido por Dios. Entonces recuerda, a la autoridad no se soborna, a la autoridad se respeta. Amén. Que ese fue el problema de los señores que no respetaron la autoridad.
La Pero cuestionaron hasta- aquí encontramos un mensaje para todos. Amén. Y es, 1, la autoridad suprema es Dios. 2, el lugar donde se predica debe de ser para eso, no para otra Amén. cosa. Amén. 3, eso trasciende en valores éticos en el comportamiento Amén, así es. de los miembros de la iglesia. Amén. Sea ético. ¿Cómo así de que yo soy creyente y le estoy colocando el muñequito al contador para que no me cuente el agua? El imán. No, pues yo no sé por qué. Lo estoy comentando porque tuve un presunto cristiano que me dijo, hermano, los servicios están por las nubes y eso que yo le tengo un muñequito. Y pues Pastor. yo nunca había, oye, hermano, yo ya viejo, yo no sabía que eso existía. Sí. ¿No? Hasta que ese presunto cristiano me dijo, y hermano, así no es. A Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Ahora que usted dice eso, imagínese que teníamos un hermano que era de la Junta en Barranquilla y trabajaba en los servicios públicos. Y me dice, ay, Dios mío, lo que yo me encuentro en casas de hermanos. Ay, Dios. Qué pesar. La alteración en los servicios públicos que él se encontraba en casa de hermanos. No se han convertido. Amén. Un cristiano convertido es responsable, respeta la autoridad, respeta la ley, más allá de que esté de acuerdo o no esté de acuerdo. En los escenarios que esté, hermano. Donde esté. Tiene una autoridad.